La tercera es la vencida. Ministro, gracias por atendernos. Quiero comenzar preguntándole por la discusión que estamos teniendo. El ministro de Defensa, su colega de gabinete, Iván Velázquez, ayer admite que lamentablemente se está perdiendo el control territorial por parte del Estado en algunas zonas. Y es un diagnóstico que es real. ¿Hay algún plan del gobierno para recuperar ese control territorial perdido en algunas zonas con los grupos ilegales? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gobierno del presidente Petro, desde el comienzo de su gobierno, se propuso una meta muy ambiciosa en materia de paz, que respondía de alguna manera a la multiplicación de fenómenos de violencia, al crecimiento geométrico que tuvieron los grupos armados al margen de la ley durante el gobierno anterior, ante la ausencia de implementación del acuerdo de paz con las ex-FARC y también ante la ausencia de una ofensiva militar en ese momento. Yo creo que lo primero que hay que recordar es que tanto el ELN como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, duplicaron su presencia en municipios del país y el número de hombres del 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto del 2022. El gobierno Petro se propuso esa denominada paz total, y hay que decir con toda franqueza que la respuesta de los grupos armados no ha sido la que esperaban los colombianos. Yo creo que la mayoría de esos grupos persisten en la violencia. Efectivamente, yo creo que han aumentado presencia en municipios. Comparado con el comienzo del gobierno, no se ha podido frenar ese crecimiento de los grupos. Algunos han aprovechado los ceses al fuego, y yo creo que esa reflexión se ha venido haciendo en el gobierno en las últimas semanas. Por eso, por ejemplo, se levantó el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, y hay una ofensiva de las fuerzas militares, no solamente en el suroccidente del país, sino en otras regiones, contra esta estructura armada criminal, y se está obviamente revisando el tema del cese a fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que esa estrategia del gobierno de paz hay que revisarla de manera permanente, hay que revisarla también de manera diferenciada, y hay que seguir insistiendo en que una son las negociaciones políticas con grupos de origen político que tienen ese estatus, independientemente de que sea difícil avanzar en procesos de paz con el ELN, y otro, que hay que definir definitivamente un marco jurídico para un sometimiento a la justicia de otros grupos armados. Pero pues obviamente hay que seguir persistiendo en la paz sin abandonar la política de seguridad, como lo ha planteado el presidente y el ministro de Defensa. Claro, ministro, la paz total tiene unos enredos que a veces complican la acción de la fuerza pública. Quiero preguntarle por uno en particular, porque entiendo que hay una mesa de negociaciones con una parte de las disidencias que hace unos meses se dividieron. Las disidencias de alias Calarcá, por ejemplo, que en teoría están en una mesa de negociación, pero que en la práctica siguen extorsionando a miles de personas en Caquetá, en el Meta, en el departamento del Huila, que entre otras cosas cometen delitos como los que vimos en la famosa caravana de vehículos blindados de la UNP en el departamento de Antioquia. Y el ciudadano de a pie se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde van a tener gabelas esos grupos? Porque la fuerza pública no los combate porque en teoría están en cese del fuego, pero ellos en la práctica siguen delinquiendo. ¿Eso no termina siendo una gran talanquera para la fuerza pública y un gran motivo de desconfianza para la ciudadanía? Es importante señalar que las disidencias de las FARC, que se mantienen en un cese al fuego y en una mesa, es un poco dos bloques fundamentalmente: el bloque del Magdalena Medio y el frente suroriental del país. Son dos bloques, más o menos el 30% de lo que significan las disidencias de las FARC en hombres armados, y allí se mantiene una mesa en la cual obviamente el comisionado de paz y
y el vocero del gobierno en la mesa, Camilo González, son los que están armando esa negociación y obviamente los que conocen todas las circunstancias de los mecanismos de verificación y de las exigencias que se están haciendo en la mesa para el cumplimiento total de los compromisos del cese al fuego. Yo creo que allí ha disminuido, obviamente, en las zonas donde actúan esos frentes, ha disminuido la violencia, han disminuido el número de fallecidos, los enfrentamientos entre las fuerzas militares y estas fuerzas ilegales, pero hay que reconocer, y se ha planteado en la mesa, que algunos de estos grupos persisten en dos conductas criminales. Una, la de la extorsión, que sí se ha generalizado especialmente en Meta y Caquetá y que no puede ser aceptable. Y la otra, y el gobierno ha sido claro, la de que continúen, y en los últimos meses eso también ha disminuido y tiene que llegar a cero, el fenómeno de que esos disidentes que traicionaron en su momento el acuerdo de paz con las FARC, que incumplieron con la sociedad colombiana, no pueden estar sentados en una mesa de negociaciones mientras al mismo tiempo ordenan asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz que sí cumplieron con el acuerdo, que sí cumplieron con la sociedad colombiana y que están reincorporados a la sociedad. Yo creo que ahí hay temas que tienen que ser revisados también. Sí, ministro, ¿va a haber alguna modificación, algún cambio en el manejo, en las relaciones con alcaldes y gobernadores? Por ejemplo, le menciono algunos, Antioquia, Meta, Tolima, que han reclamado por el deterioro en la seguridad del país. Pues nosotros hicimos una reunión con la Federación de Departamentos, nos hemos reunido, yo ya tuve una reunión amplia sobre la situación de seguridad con la gobernadora del Meta, también hemos mantenido contacto con la gobernadora del Tolima, con todos los gobernadores del país. Mañana tenemos una reunión en Yarumar, en el departamento de Antioquia, con el gobernador de Antioquia. Estamos recorriendo todo el país. Es que aquí en Colombia se nos olvida a veces el daño que le hizo al país en materia de seguridad, la no implementación del acuerdo de paz, la no inversión en los 170 municipios PEDETS. Estamos construyendo el plan de choque de implementación del acuerdo en esos 170 municipios, que es donde se reproduce el conflicto armado y se recicla en forma viciosa ese conflicto desde hace 50 años, no es de ahora. Estamos yendo directamente a reunirnos con los gobernadores y alcaldes y las comunidades para plantear lo que hemos llamado unos pactos territoriales por la seguridad y la paz, que comienzan fundamentalmente con cumplir el compromiso que el Estado colombiano asumió en el año 2016 con 7 millones de compatriotas que viven en esos 170 municipios, que es de los que estamos hablando ahora, donde hay problemas de control territorial, donde hay problemas de economías ilícitas, y mientras no transformemos esos territorios, mientras no saquemos a las economías ilícitas de esos territorios, vamos a seguir asistiendo a esos escenarios de violencia en este y en los futuros gobiernos. Por eso es tan importante reactivar la implementación del acuerdo de paz, y en eso el trabajo con los gobernadores y alcaldes va a ser fundamental. Ministro, los diálogos sociojurídicos, así los llama el gobierno, con el Clan del Golfo y con los Pachenca, que ahora se llaman autodefensas de la Sierra Nevada, ¿buscan darles estatus político? ¿Ellos están condicionando y el gobierno estaría dispuesto a reconocerlos como actores políticos? Bueno, eso es una negociación que adelanta la Oficina del Alto Comisionado, no podría pronunciarme, pero fundamentalmente la posición del gobierno, del presidente, la mía propia, ha sido siempre que en el caso de esos grupos como el Clan del Golfo, como los Pachencas allá en la Sierra Nevada, como esas fuerzas ilegales dedicadas al narcotráfico, de la minería ilegal, tienen que someterse, deben tener un marco jurídico distinto, y ese marco jurídico es el que tiene que, de alguna manera, construirse en el Congreso de la República. Aún no hay iniciativas de esa naturaleza, pero todo el mundo sabe que no tienen ningún estatus político.
Voy a tener que dejarlos porque me tengo que montar ya el avión. La última pregunta se la formulo sobre la situación en Venezuela. ¿Hasta cuándo va a esperar el gobierno del presidente Gustavo Petro para pronunciarse de una forma más contundente o para eventualmente dar por concluido los diálogos que intenta tener buscando un espacio de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana en medio de lo que vemos todos los días? Censura de redes sociales es la última idea de Nicolás Maduro, detención de líderes opositores, múltiples abusos, entre otros, y la falta de actas. Sé que ustedes están en permanente contacto, sé que hay reuniones del gobierno porque entienden que la crisis de Venezuela puede estallar duro hacia Colombia. ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Qué piensa el gobierno colombiano sobre lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que la posición ha sido clara y la ha expresado el canciller una y otra vez y el propio presidente. La solución a la crisis de Venezuela tiene que ser una solución democrática y pacífica. Esa solución democrática y pacífica no se va a lograr si no hay transparencia en la culminación del proceso electoral que no ha terminado en Venezuela, con el escrutinio voto a voto, con la verificación de todas las actas, con la observación internacional, con la participación de todas las fuerzas políticas que de alguna manera o que participaron, valga la redundancia, en las elecciones de hace ya 15 días. Mientras no haya esa situación, no va a haber posibilidad de resolver una crisis y a partir de ese momento, una vez se dé ese resultado electoral, pues obviamente tendrá que buscarse una transición y un acuerdo de todas las fuerzas políticas en Venezuela. Es la posición de Colombia, es la posición de México, es la posición de Brasil y es la posición que de alguna manera en los últimos días el propio gobierno de Estados Unidos ha dado un compás de espera para mirar si esas gestiones de 3 países muy importantes en el escenario latinoamericano finalmente dan frutos. Hay que seguir insistiendo en que mientras no haya ese conteo de votos, mientras no haya la publicación de las actas, pues obviamente no puede haber ningún resultado que sea confiable, que sea reconocido no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional. Es el ministro del Interior, el ministro de la Política en Colombia, Juan Fernando Cristo, con nosotros. Ministro, muchas gracias y buen viaje. Tengo entendido que va para La Mojana, gracias. Tengo entendido que tiene negociaciones ahora con los campesinos que en Caregato están molestos. Sí, vamos primero a Montería en estas visitas que les hemos comentado para reactivar los planes de desarrollo con enfoque territorial, a reunirnos con el gobernador, con los alcaldes del sur de Córdoba, a definir esos pactos territoriales y una inversión a 2 años en esos municipios para precisamente recuperar el tiempo perdido y la plata que se perdió en los últimos años con un mal manejo de los CATPAS, que ya deben ser los organismos de control los que definan responsabilidades. Estamos recuperando esa confianza de las comunidades. Vamos hoy a Montería a reunirnos con estos alcaldes, vamos a aprovechar también para reunirnos con todos los alcaldes de la Mojana y los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba que tienen que ver con ese problema eterno, histórico de la Mojana que sigue sin resolverse. Aprovecharemos la oportunidad para eso y mañana, como lo dije, en Antioquia, en este mismo proceso del plan de choque a la implementación del acuerdo de paz. Ministro, gracias, buen viaje. Especial. Bueno, ya regresamos, 7:28, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue.